Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Un informe publicado este martes asegura que China ha girado unos 240.000 millones de dólares en préstamos en las últimas 2 décadas a más de una veintena de países en desarrollo con riesgo de suspensión de pagos. Para los autores del documento, una de las conclusiones más sorprendentes es que China ha creado un nuevo sistema mundial de préstamos transfronterizos de rescate a países en dificultades, más costoso y opaco frente a otros prestamistas internacionales de última instancia. China estrecha su cerco financiero sobre países en desarrollo que participan en la nueva ruta de la seda. Según un nuevo estudio del Banco Mundial, la escuela Harvard Kennedy, A-Data y el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Pekín ha concedido cientos de miles de millones de dólares en préstamos para rescatar a países con problemas para devolver los préstamos que ya les había concedido para la construcción de infraestructuras. China gastó 240.000 millones de dólares en préstamos de rescate para países de la nueva ruta de la seda entre 2008 y 2021. Casi el 80% de estos préstamos fueron concedidos entre 2016 y 2021. La mayoría fueron para Argentina, con casi 112.000 millones de dólares, seguida de Pakistán y Egipto. Los críticos llevan tiempo acusando a China de engañar a los países en desarrollo con deudas trampa, ofreciéndoles préstamos por grandes sumas de capital. El estudio muestra que los préstamos de rescate chinos siguen siendo pequeños, pero crecen rápidamente. Pekín, por su parte, rechaza esas acusaciones. Insiste en que esos préstamos forman parte de proyectos de inversión absolutamente transparentes. China siempre ha cooperado con países en desarrollo en materia de inversión y financiación, con apertura y transparencia. China actúa de acuerdo con las leyes del mercado y las normas internacionales. Respeta la voluntad de los países. Nunca ha obligado a ningún país a adquirir préstamos ni a pagarlos. No impondrá condiciones políticas a los préstamos y no busca ningún interés político propio. Según el estudio, en 2010, menos del 5% de los préstamos chinos a países con dificultades para devolverlos fueron prolongados. En 2022, esta cifra ascendió al 60%. La publicación revela que los objetivos de los préstamos están alejándose de la financiación de las inversiones en infraestructura originales para pasar a cubrir pérdidas. En muchos sentidos, la nueva ruta de la seda se ha convertido en una campaña multinacional para que China rescate sus propios bancos. Y para conocer más detalles de este estudio, nosotros hemos invitado al economista Federico Föders, quien ha estado vinculado a lo largo de su carrera al Instituto de Kiel de Economía Internacional, una de las entidades coautoras de este informe. Señor Föders, un gusto que esté con nosotros a estas altas horas de la noche aquí en Alemania. La primera pregunta, señor Föders, es: Argentina es uno de esos principales deudores de China. ¿Qué implicaciones tiene para este país y para otros deudores estos préstamos de última instancia otorgados por China? Bueno, hay que saber que China está emulando ¿no?, lo que existe ya, el sistema financiero occidental, dominado por el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, el Banco Mundial, la banca privada de los Estados Unidos y de Europa y de Japón. Ahora, hay una gran diferencia entre la actividad de la banca china en comparación con lo que pasa en la banca occidental. En primer lugar, los chinos cobran una tasa de interés que es mucho más alta que la que cobra el Fondo Monetario Internacional o la que cobra la banca privada. Otro tema es que China no perdona la deuda nunca, sino que extiende la línea de crédito y lo hace utilizando como herramienta el swap de monedas, o sea, otorga un crédito limitado de la moneda china a cambio de la moneda local del país que se quiera endeudar en forma de un swap.
Entonces eso es una extensión de la línea de crédito, entonces otorga a China a países como la Argentina la oportunidad de pagar sus deudas frente a China con ese dinero en yuan o renminbi, pero también tiene la opción de ir al mercado cambiario y usar ese monto de moneda china para comprar dólares para poder pagar otras deudas frente a terceros países. Entonces, digamos así, es un proyecto nuevo, ¿no?, de que los países en desarrollo tengan más polos de inversión, no solamente los Estados Unidos, Europa, Japón, sino también China, también Rusia, también los países árabes. Entonces, de ese punto de vista es una diversificación y es una cosa positiva si se habla desde el punto de vista de los países en desarrollo de Latinoamérica, de África y del Asia. Señor Foders, brevemente, ¿estamos ante un nuevo sistema mundial de rescates financieros y qué consecuencias tiene esto, por ejemplo, ante una eventual crisis de deuda soberana? Bueno, la consecuencia primera es que China busca sustituir al dólar, ¿no es verdad?, como la moneda fundamental de reserva de la economía mundial. Entonces, acá lo que estamos viendo es que China está ofreciendo la oportunidad de ayudar a países que están justo antes de un cese de pagos. Son países que no recibirían ese tipo de ayuda de otras fuentes, de fuentes occidentales. Entonces, China, digamos así, ofrece una especie de libertad a países que están en una posición financiera bastante floja. Muchas gracias, señor Federico Foders, por atendernos hasta ahora y ayudarnos a entender el alcance de esta información. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y nosotros seguimos hablando de las inversiones chinas, y es que los habitantes de Debrecen, una ciudad del este de Hungría, llevan semanas expresando su frustración por el proyecto de una fábrica china de baterías eléctricas. El gobierno considera que la multimillonaria inversión de la empresa china es necesaria para el crecimiento económico de la región y para garantizar el empleo. Aquí les traemos un reportaje desde el lugar de los hechos. En el extrarradio de Debrecen, la gente está enojada y frustrada por la construcción de una gran fábrica china de baterías para vehículos eléctricos. Contaminarán mucho y a nadie le importa la gente que vive en esta región. El movimiento Madres contra la fábrica de baterías ha organizado la protesta, un grupo de madres que temen el potencial daño a la salud. Marian Viro es una de las integrantes. Nos dice que sale a protestar por sus hijos. Nuestro plan de vida era quedarnos aquí para siempre, lo teníamos muy claro. Pero ahora nos preocupa la falta de agua y la contaminación, lo que irá a parar a las aguas subterráneas. Ya no podré fiarme de que aquello que compro a los productores locales sea orgánico. Debrecen, en el este de Hungría, es un bastión del gobierno. Pero muchos de los que apoyan al partido gobernante Fidesz, como Marian, se sienten defraudados. Marian nos cuenta lo cerca que estará la planta de las zonas residenciales. Con una superficie de al menos 220 hectáreas, el equivalente a más de 200 canchas de fútbol, será una de las mayores fábricas de baterías de Europa. Ya han comenzado a preparar el terreno. Costos estimados unos 7.300 millones de euros. Año previsto de finalización 2028. Muchos vecinos denuncian que la planta contaminará la tierra, el aire y el agua de la región. El gobierno dice que se crearán puestos de trabajo y que los temores de la gente se basan en noticias falsas. La expansión de China en Hungría no es ninguna sorpresa. Forma parte de la política de Orbán de mirar hacia el este. Y la inflación, la debilidad del florín húngaro y la disminución de las subvenciones europeas hace que necesite urgentemente inversiones. Las protestas contra la planta aumentaron tras la ausencia de precipitaciones del año pasado. Este lago cercano a las obras se secó. Ahora vuelve a haber agua, pero los ecologistas están preocupados.
Cuantos más consumidores vengan a esta región, más se expandirá la industria y más agua se necesitará. Eso agravará la situación. El agua no aparece mágicamente, solo hay agua si llueve. El problema no son las fábricas de baterías en sí, afirman los ambientalistas, sino dónde se construyen. El gobierno húngaro quiere construir tal número de fábricas que podrían cubrir con ello una quinta parte del suministro de toda la Unión Europea. Hungría fabricaría para tanta gente que estaría produciendo entre 8 y 10 veces más de lo que necesita su propia población, y muy probablemente los recursos del país no den para tanta demanda. El ayuntamiento de Debrecen rechazó nuestra solicitud de entrevista para hablar de la viabilidad medioambiental de la planta. Oficialmente, la primera fase de construcción se ha aprobado ya. Marian lo tiene decidido. Si la construcción de la planta no se frena, venderá su casa y se irá. Y nos vamos para Francia, donde la Fiscalía Nacional Financiera registró este martes las sedes de 5 grandes bancos, entre los que se encuentran el Société Générale, el BNP Paribas y el HSBC, señaladas de cometer un presunto fraude fiscal en el cobro de dividendos. El allanamiento e incautación de posibles pruebas fue un procedimiento de cooperación judicial europea dirigido por magistrados franceses, con la intervención de 6 fiscales alemanes y 150 investigadores. Las autoridades tratan de confirmar el esquema de estafa de varios miles de millones de euros por año que las entidades podrían haber realizado durante 2 décadas a través de un método conocido coloquialmente como el cum cum. Y hasta aquí el espacio de la economía. Ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión.